Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Hola hermanos, les saluda a su hermano Kennedy. Yo soy Pablo. Hoy continuamos con un nuevo episodio de nuestro canal Cristianos Sin Filtro y este podcast que es Verdades Silenciadas. Hoy el tema que nos ha llamado la atención es la política, ya que se vienen elecciones generales para elegir al presidente, diputados y senadores, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra sobre la política. ¿Los cristianos deben meterse en política? ¿Deben estar en política? Eso es lo que nos preguntamos y hoy vamos a iniciar con esto, ¿no? Y ¿Cristiano debe estar involucrado en la política? Bueno, si los cristianos somos dados la obligación, bueno, los ciudadanos entre nosotros cristianos tenemos la obligación de votar, bueno, eso es una ley, ¿cierto? Porque creo que hay una penalidad si tú no votas o no la hay. Sí, hay. Sí la hay. Y bueno, yo sé que la palabra nos dice que tenemos que someternos a las autoridades y si el votar es una ley, yo creo que, bueno, sí tenemos que estar, queramos o no, involucrados en la política. Pero ahora, con el voto, pero ahora en cuanto a, por ejemplo, querer uno votar, o sea, estar más involucrado, investigar por quién votamos, yo creo que absolutamente sí, yo creo que sí, porque bueno, tenemos que saber quiénes van a ser nuestros líderes. No queremos, hoy en día tenemos, dicen, ¿no? Izquierda o derecha, dicen. Usualmente, dependiendo de tu moral, de tu moralidad o las cosas que tú crees, uno de los candidatos va a estar inclinado más a lo que tú piensas y otro también inclinado a lo opuesto. Y entonces tienes que votar por lo que vaya acorde con tu moral. En cuanto a nosotros los cristianos, yo creo que tenemos que estar involucrados porque no queremos votar, por ejemplo, por alguien que esté, por ejemplo, a favor del aborto, ¿cierto? O que esté, digamos, a favor de algunas otras cosas inmorales que el mundo hoy en día lo llama como derecho. Y es verdad que muchos candidatos no son perfectos. La verdad, nadie es perfecto, pero creo que como cristianos tenemos que tener una responsabilidad de votar por alguien que se acerque más a nuestro compás moral, ¿no? O a lo que Dios quiere para nosotros. Esa es mi opinión. Amén, hermano. Para mí la política en la iglesia es un tema de ordenamiento, ¿no? También de selección, ¿no? En la iglesia también hay elecciones, por lo menos en nuestra denominación hay elecciones para elegir a nuestros líderes. También hay un tema de poder ordenar ahí, ¿no? A los líderes que van a tener el rol de presidente, secretario, tesorero. Entonces, por ahí empezamos, que en nuestras congregaciones siempre vamos a aplicar todo lo que concierne a la política, ¿no? Entonces, de ahí iniciamos. Lo otro que nos dice es que los cristianos estamos llamados a servir. Y cuando vamos a una iglesia, vamos a servir. Y de la misma manera, si nosotros vamos a trabajar para el gobierno, estamos haciendo un servicio para la población, ¿no? Pues nuestro servicio debe ser con ese amor que dice Dios que debemos hacerlo perfecto, ¿no? Nuestro amor perfecto y, o sea, Dios te dice, da el todo conforme a tu corazón, hazlo de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera que puedes. Si eres el barrendero, sé el barrendero número uno. Si eres el limpiador, sé el limpiador número uno, ¿no? Pero hazlo de como el Señor te pide que lo hagas, con amor, con ese amor que nos enseña a todos. Y hay un versículo que también al que nosotros mucho nos ligamos, ¿no? Y es el versículo de la obediencia, ¿no? En Romanos 13, del 1 al 2, dice, eh, sometaos toda persona a las autoridades superiores. Nos llama a nosotros los líderes de la iglesia a someternos, ¿no? A estas autoridades que nosotros tenemos por gobierno. ¿Tú qué opinas, hermano? La palabra nos manda a todos a someternos, ¿cierto? A la ley. Pero también a las autoridades. Correcto, a las autoridades. Uh-huh. ¿No? En este caso, por ejemplo, se vienen elecciones generales. Tú, a tu candidato, ¿por qué lo descartarías? Hablemos de descarte. ¿Cuál crees que sería la propuesta que te haría descartar
que yo no votaría por este candidato por nada del mundo. Es fácil eso, cualquier cosa que vaya en contra del orden de Dios, ¿no? Di un buen ejemplo, por ejemplo, lo del aborto. Sin embargo, eso no me haría descartarlo del todo. ¿Por qué? Porque como te dije, lastimosamente, este, todos los candidatos de alguna manera u otra tienen alguna póliza o algo que quieren implementar, que alguna cosita, aunque sea una que pues no va de acuerdo, pero no por eso lo voy a votar, porque si lo descarto, ¿quién me queda? Nadie. Entonces, es como, por ejemplo, decir, no me gusta usar este término, pero lastimosamente te gusta, lo mejor de lo peor. Tengo que escoger lo mejor de lo peor, ¿no? Todos se quejan de que los políticos son así, son así. Bueno, ya pues hay que escoger lo mejor de lo peor. Entonces, si tú me dices que me haría descartar un montón de cosas, ahora tendría que ver específicamente qué es lo que está proponiendo cada uno, pero ese sería un ejemplo. Eh, Aunque no creo que los candidatos... ¿Qué estamos? ¿Es elecciones para presidente o Para presidente. Para presidente. Ok, correcto. Entonces el tema del aborto, digamos, sería para mí un... No, no. Ya, y por ejemplo, hay propuestas que dicen que están a favor del asesinato. ¿Qué opinas? ¿Asesinato? ¿En qué sentido? Hay una propuesta justo que leí, dice, al sicario que se le encuentra, Ajá, es capturado en flagrancia, claro. también lo asesina. Ah, o sea, que lo eliminen ahí mismo. O sea, si lo capturan, lo asesinan. Ah, o sea, la está moviendo la pena de muerte. Ajá, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. pero la Biblia dice, no matarás, hermano. Entonces, No, la Biblia dice, no matarás. ¿la Biblia defiende la vida o defiende...? La Biblia defiende la vida, por supuesto. Sin embargo, no necesariamente, te comento por qué, te doy un ejemplo. Tu familia es sagrada, ¿cierto? Tus pertenencias son sagradas. Tu propiedad es sagrada. Si alguien entra a tu casa, quizás armado o a hacer mal, a robar, tú tienes la obligación de defender a toda costa. ¿Qué vas a hacer? No. La Biblia dice que no tengo que matar. Entonces, pase, Señor, a hacer lo que sea mi familia, ya sea lo que sea. Pues, no, tienes que tomar acción, ¿entiendes? ¿Qué vas a hacer? Ya, pero en esta ocasión... Ajá, ok. Entonces, matar, con ese propósito, no está prohibido. Matar, el mandamiento que dejar claro, el mandamiento que dice no matar es un asesinato predeterminado con maldad, ¿no? Con el quiero hacerle daño, como el que hizo Caín a su hermano Abel. Ese tipo de matar es el que se nos prohíbe. Por eso es que ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, si alguien odia a su hermano en su corazón, ya ha cometido asesinato? Nota que le está describiendo ahí primero el sentimiento de odio, o sea, de maldad, de querer hacerlo sufrir, que ese sentimiento puede llegar a asesinar, a matar. Bajo ese contexto es lo que está diciendo no matar. Sin embargo, para defenderte, defender tu familia, la Biblia no dice nada en contra de eso. Capturado y la pena de muerte. La Biblia no respalda esto, pero tampoco la Biblia está en contra. De nuevo, voy a ese versículo que tú has dicho al mandamiento. Porque cuando la justicia agarra a esta persona, no le está quitando la vida por rabia, sino es el sistema judicial que ha dicho, mira, eres tanto peligro para la ciudadanía y lo que has hecho que no es un riesgo tenerte vivo que soltarte o que dejarte, digamos, en la cárcel. No lo sé la verdad cuál sea su criterio, pero yo personalmente estoy de acuerdo. Lastimosamente no tengo respaldo bíblico para decir, no, sí, aquí dice que está bien, pero tampoco tengo respaldo que dice que está mal. Ok, pero puedo estar equivocado. Si opinan que estoy equivocado con respaldo bíblico, coméntenlo. Yo siempre estoy mente abierta para cambiar de opinión si estoy equivocado. Entonces, pero si tú tienes algo, hermano, que aportar, dime. sí, lo que yo digo es que en mi caso, por ejemplo, yo descarto a los candidatos que están a favor del aborto, ¿no? Claro. Y hubo un tiempo donde dudé también si estar a favor del aborto terapéutico para menores de 13 años, 14 años, ¿no? Que han sufrido violación, ¿no? Pero ya con el tiempo los iba quitando eso, ¿no? Pero después para yo descartar otro candidato era si la pena de muerte era viable o no. Ah. Entonces, si nosotros nos convertimos en el juzgador de personas que a veces han hecho mal en la sociedad, entonces
pienso que esa persona no tiene ya la opción a, a poder pedir perdón, ¿no? A ese tiempo de poder pedir perdón. Por ejemplo, en muchos casos es, no, tú eres el que dice, esa persona me estorba y ya, necesito que se muera. Tú no vas y lo matas, sino tú Claro, contratas a alguien que necesita algo para que él lo mate del otro. Te das cuenta que el otro lo hace por una necesidad. En este caso lo hace por una necesidad. Va y lo mata. Por ejemplo, encuentran a un joven que está asesinando a otra persona. Pero yo ese joven, con que la necesidad me obligó a eso. Yo sé que tiene que ser juzgado y castigado y sentenciado a muchos años de cárcel. Pero también yo estaría en contra que lo capturen y digan, yo tuve tanta necesidad para hacer esto que y es lo que me quedaba, ¿no? ah, Y ya, entonces muere, pum. Sin decir, tienes chance de seguir viviendo, ¿no? claro, O de redimirte por ese pecado que tú has cometido, ¿no? claro. Entonces, ahí justo va el versículo que dice Mateo, ¿no? 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es igual, ¿no? Que a Jesús, por ejemplo, cuando vino la María Magdalena y le lloró a los pies, todos decían, ¿cómo tú puedes perdonar a una mujer tan impura, tan así? Y él decía, ¿no? ¿Por qué si el Hijo del Hombre no la juzga, ustedes lo juzgan? Claro. Y yo siento que igual, ¿no? Si capturan a un asesino, eh, Dios nos diría, ¿no? Siendo Dios no lo juzgué, ¿por qué ustedes lo tendrían que juzgar a muerte, ¿no? Pero en este caso, por eso yo descarto a un candidato, ¿no? Porque si está a favor del asesinato, ¿no? Eso es una de las cosas que Claro. yo descarto en un candidato. Los que, otras cosas que descarto para los candidatos también es, por ejemplo, haber estado en una posición de elección y haber no elegido lo correcto, porque ahí te define tu postura, tu forma de ser. Porque ahorita los candidatos que están para lanzándose diputados, muchos ya estuvieron en los gobiernos pasados, tenían opciones a tomar una decisión firme, ¿no? Y decir, ya esta vez no quiero, no, yo voto, mi voto es en contra, Ah, o esto no voy a aprobar, no, no estoy en contra de esto, esto va contra los principios y va en contra. Pero no, no, normal, firmaron, votaron, todo. Y sabes lo que dicen ahora la justificación de los candidatos. Yo no he propuesto eso, el que ha propuesto es el otro. Pero señor, se necesitaban más de 80 votos y tú has votado. Pero yo no he propuesto, pues yo solo voté. ¿No? Entonces, es igual que Pilato, ¿no? Dice, me trajeron a Dios, no, pero yo no lo maté, yo solo me lavé las manos, pero no lo maté, no di la orden. Entonces, es algo similar, ¿no? Decir que lavarse las manos, no asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso es lo que yo descarto también ahora, ¿no? A un candidato. Si veo a un candidato y su postura es decir, no, yo no propuse esa ley, pero se aprobó, pero yo no propuse. Pero tú votaste, pero no propuse, pues yo la ley, solo voté. Y es decir, no, que tenía en sus manos la posibilidad de decir, no, yo no voto por esa ley porque no va a favorecer al país, va a empeorar las cosas. Entonces, con mucha honra digo, sí hubo esa ley, pero no. Y por eso descarto a muchos candidatos. ¿Tú tendrías un factor más? ¿Por qué descartarías? no, porque lo que tú acabas de decir es impredecible. Como tú dices, tú votas por ellos y una vez ya están en poder, te tuercen el cuento, ¿no? Que hoy no es. O sea, más allá de eso no podemos hacer, eso ya no somos nosotros responsables. Porque no hay manera de cómo creer o si lo que dicen es verdad o no, más que tomar sus palabras. Si alguien, un candidato me dice, miren, yo estoy así, así, y me gusta, y voto por él, y luego más adelante él hace otra cosa, eso ya no cae en mí, ¿entiendes? Cae en el individuo. Entonces nosotros solo podemos hacer tanto, ya depende de la otra persona. Es como, es como por ejemplo, cuando estás en la calle y viene un necesitado, dices, Señor, necesito para mi familia, para comer, no he comido hoy, mire, y tú le das el dinero, ¿cierto? Confiando, y luego esa persona va
y se lo malgasta en otra cosa. ¿Tuviste la culpa? No, no, nosotros hicimos bien con el mejor juicio que pudimos tomar en ese momento, y con la mejor información que nos fue dada, ¿cierto? Que pudimos ver o escuchar, y luego si nos engañaron, pues ya no es culpa nuestra. Pero sí quería tocar un tema, el tema que tú tocaste ese fue interesante, porque yo dije, ¿no? Que el asesinato con motivos de odio, y luego tú me dijiste, pero un sicario es un trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo que se le dio y no precisamente algo personal que tenga el asesino con la víctima. Pero imagínate, es que lo estás viendo, pues estamos viendo esto de solamente un punto cuando hay otro punto a considerar. Es el mismo cuento que el de Robin Hood. Robin Hood robaba a los más adinerados con la excusa de que había otros de que se lo daban a los pobres, ¿no? Entonces, la necesidad justificaba el crimen. Yo no creo que es así. O sea, porque tenemos que ir a la Biblia. En la Biblia nunca va a justificar algo, un crimen, por una necesidad. Jamás. De hecho, dice, Jehová proveerá. Dios proveerá. Y entonces de eso ya de por sí no es excusa de que tuvo una necesidad. Y aún si la necesidad, si hay necesidad como todos lo tenemos, mira, te dice algo peor, por lo menos una persona que mata por odio, por lo menos tiene una razón, algo le han hecho y tiene por lo menos, tú sabes que la sabe que lo va a matar a la persona que ya ahí muere. O sea, ahí fue, hasta ahí fue. Un sicario y que con sus necesidades, mira, no le interesa a qué vida tiene que atropellar o qué vida tiene que quitar con tal de surtir su necesidad. Eso es grave. Ahora imagínate, si se pone una ley que los castiga con ley de muerte, ¿tú crees que va a haber más sicarios? ¿Tú crees que van a pensar dos veces antes? No, ahora es también preventivo. Es como lidiar con el problema que hay con los crímenes ahorita y a la misma vez también es preventivo. Por eso yo estoy de acuerdo que vuelvan a ver, yo sé que suena un poco salvaje, pero te voy a confesar, y yo creo que las ejecuciones que como eran antes en los pueblitos, así que los sacaban a la plazuela y los Y lo ahorcaban, juzgaban. ¿sabes qué? En mi opinión era algo saludable. ¿Por qué? Porque en ese entonces tú veías las consecuencias y yo no quiero eso. ¿Entiendes? Ahora nadie sabe. Hay juicios, criminales que nadie conoce, nadie sabe, nadie ve nada, nadie ve nada. Entonces por eso tenemos una generación de muchachos que fácilmente cometen bien porque no tienen idea de la realidad de lo que le pasa a los criminales. Eso no lo ponen en la televisión. Claro. Ya no hay miedo porque no se ve, solo escuchan en las películas. Pero imagínate, hermano, si vuelve eso a las plazuelas o públicamente. ¿Tú crees que va a haber más criminales? Yo creo que no. ¿No? Entonces sé que es un poco bárbaro y salvaje para la sociedad y el modernismo que vivimos hoy día, pero yo me pongo a pensar y digo, ok, que vuelva la pena de muerte más fácil y más ligera para este tipo de crímenes, yo creo que no estaría mal. En mi opinión, está bien preventivo. Eso es lo que tengo que decir. Y en cuanto a tu pregunta de que si hubiese algún otro determinante para mí, decir a un candidato, o sea, no lo sé, tendría que ver qué propone. Te voy a ser honesto. Estoy un poco desconectado de la política. No, sigo más la de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estaba permitiendo llevar a las transvestis a hacer shows en los colegios, a los kinders, a los niños. Eso, digamos, no, tampoco, ¿me entiendes? De la educación. Pues. Justo lo que hablaba el episodio pasado, de la educación, cómo debemos educar nosotros como padres a Así los es. hijos. Y esto también me favorece porque los candidatos también aportan propuestas para la educación. ¿Qué van a hacer, no? Si se apegan al orden mundial y a la Agenda 2030 o modifican un poco la forma de educar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces, para mí es muy interesante la política porque aquí tú tienes, como lo comentamos en un capítulo también, el de Mr. Beast, ¿no? La Sí, sí, sí. tentación, o sea, la tentación. Recordemos que cada candidato que llega al poder, como tú dices, nos pueden decir muchas cosas ahorita en el momento, pero la tentación los, los puede tumbar, ¿no? Así como en el episodio de Mr. Beast, cuando tenían el poder de elegir cuánto, si quedarse con todo el dinero o repartirlo entre todos, muchos preferían quedarse en más dinero para ellos y dejar
poco para el resto, ¿no? Entonces, iguales en este mundo, yo siento y he visto también que hay personas que prefieren su bienestar y sus negocios a que la población esté bien. Y eso es lo que pasó con el gas, por ejemplo, ¿no? Y muchos, los empresarios no pensaron en la necesidad de la población por lo mucho que iba a afectar, pero alzaron el combustible, ¿no? Que no tenía nada que ver y lo elevaron a un precio enorme y se beneficiaron, ¿no? Y ahí es donde tú, por ejemplo, si estás en una posición como cristiano, dices, esta es mi prueba, ¿no? Es mi prueba que Dios me pone. Y eso es para los candidatos lo que van a poner. Dios, cuando está en el poder, hay dinero. El amor al dinero es uno de los principios de los males, nos dice la palabra. Sí, pues. El amor al dinero es el principio de los males. Y eso, como autoridad, tú cómo tienes que afrontarlo es pues con Dios, ¿no? Estando cerca de Dios. Si no estás cerca de Dios, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Que nos vendieron no nos venden, nos condenan. Porque recuerda que los peajes se firmaron por 40 años. Por 40 años y tenías que aumentar, aumentar, aumentar. Cada año iba aumentando el precio del peaje. Al final, esa autoridad se llevó una millonada. Los que pagamos fuimos todos nosotros, ¿no? Todos los que usan esa vía durante 40 años. Y yo lo siento que es como si te vendieran. Ahora hay autoridades que ven como, no ven la parte, no saben bien cómo funciona, creo, la parte económica. Hay que hacer un shock de 120.000 millones. Hay que hacer un shock a la policía de 300.000 millones. Y yo digo, ¿y esa plata de dónde va a salir? Si ahorita estás tú desfalcando, por ejemplo, al crear senadores y diputados, has desfalcado al gobierno porque se ha generado más puestos de trabajo que había en el Congreso y sus sueldos no son pues sueldos como los nuestros, no, o sea, no es del sueldo mínimo un poquito más nomás, son 10 veces, 30 veces multiplicar el sueldo mínimo está en 1.200, algo por ahí, y mira, un congresista gana 30.000. Entonces, ¿por cuánto? 1.000 por un 300%, 30 veces más que un sueldo mínimo. Y ahora los diputados van a ganar igual. Imagina el sobrecosto. Y y eso es lo que debemos ver, ¿no? Ahorita hay elecciones y nosotros, la comunidad cristiana, yo entiendo que se ponen a ver, a evaluar, ¿qué vamos a votar? Y también llamamos a los que no son cristianos, pero hay una responsabilidad que debemos de tener, porque todo lo que ellos hacen, nosotros tenemos que someternos a lo que hacen y aceptar, ¿no? Porque muchos de nosotros votamos, ¿no? Y elegimos, pero está en nuestras manos, como dice la noticia, pues, está en nuestras manos. Y también había otro punto, hermano, lo que tú mencionabas. Si lo que la autoridad nos manda a hacer es algo que no es de Dios, Mm. Eso justamente te iba a decir. Hay que hacerlo, hay que someternos. y ahí sí vamos a la palabra directa. Bueno, en Hechos 5:29 ¿Qué va a dice? decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Si las autoridades nos sacan de lo que ahorita, por lo menos, nuestro tiempo de gracia en el Perú, vivimos un tiempo de gracia donde puedes congregarte, puedes leer la palabra, puedes hacer, y la autoridad te dice no te congregues o no leas la palabra, así como en los gobiernos asiáticos, ¿no? Ajá. En Asia es muy restringido la palabra, muy Sí. difícil congregar, entonces ahí sí es donde entramos con fuerza y decimos, no, sobre lo que Dios me dijo de someter a las autoridades, de respetar a las autoridades, yo pongo más sobre ello, pongo la palabra de Dios porque Él me dice, ¿no? Sobre ustedes está Dios. En Nigeria están haciendo eso, están matando a los cristianos por congregarse. Y saben que es interesante, estamos en tiempo de gracia. Uno cree que pues estamos, es Nigeria, es un área más rebelde, más pobre, es menos controlado. Eso va a llegar tarde o temprano a todas las naciones que están desarrolladas. Va a llegar, la Biblia lo dice, va a llegar un momento donde nadie va a poder
todos vamos a ser perseguidos, nadie puede congregarse. Esa va a ser una etapa de prueba, hermano. Ya esta es ahora estamos, algunas naciones como Nigeria ya están en etapa de prueba. Me olvidé poner el país asiático, no sé si era Corea, China. No, Corea del Norte. Corea del Norte es donde, allá donde si te conviertes, los buscan y ahí mismo los matan. Entonces, eh, yo te pregunto, o yo le pregunto a todos, si llega a suceder eso, hay esa prohibición, esa persecución, ¿qué haríamos como cristianos? ¿Salimos a pesar de que sabemos lo que nos puede pasar? ¿O nos quedamos en casa y pues o sea, nos rendimos a esas leyes? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú, hermano? Eh, para mí sería algo, mm, si yo fuese solo, Si fuese sola. es que cuando eres solo, por ejemplo, Claro, también me decían, vaya a tal lugar, ve a tal lugar, como eres una persona sola, o sea, nadie depende de ti, solo tú dependes de ti. Y dices, vas, y supongo, mira, viene un gobierno autoritario y dice, nadie se congrega, nadie hace esto, yo no tengo dependencia. Voy y digo, no, no, yo me someto, la lucho. Y es posible que pierdas la vida por defender eso. Y la decisión más difícil creo se viene cuando tú cargas responsabilidad, como una familia, y ahí dices, no, si yo muero, ¿quién no? ¿quién se queda a cargo de la familia, no? ¿Quién provee? Si Dios nos manda a ser proveedores. Entonces ahí es lo difícil, la decisión difícil, ¿no? Que tienes que tomar. Pero lo que tenemos que hacer es justo seguir a Cristo, porque Él tiene el control, ¿no? Bueno, Pero ¿qué harías tú de la pregunta? no, Quiero escaparse de la pregunta. yo sí saldría porque siento que vivo confiado en Dios y Él tiene el control, ¿no? Él tiene el control de todo. Entonces, como lo comenté también en uno de los episodios del podcast, muchas veces he visto hermanos que estando en la iglesia dudan de la protección que Dios te da, ¿no? Y andan, ay, con hermano, que me roban, que me hacen. Y yo le digo, pero hermana, no estás en, o sea, hay dos cosas, ¿no? Tú, como cristiano, dices, esta zona es muy peligrosa y tengo una opción más accesible para yo irme y me voy por la peligrosa, es ser un necio. Tentando a Dios. Es un necio, ¿no? Un necio de corazón que tientas a Dios, ¿no? Dios, Dios me va a Dios te proteger. va a proteger, pero te está dando un camino más accesible. Ese es uno. Y la otra opción es cuando Dios te pone hay un solo camino, no hay más, y tú tienes que pasar por ese camino. Y ahí sí, no dices, Dios, no tengo otra opción, Claro. contigo voy, ¿no? Y vas con Dios, ¿no? Ya es la voluntad de Dios lo que te pueda pasar ahí. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando tú andas, por ejemplo, estás andando en la calle, por todos lados, por la municipalidad, por acá, por la iglesia, todo, y no vas a estar pues al tanto, ¿no? Me roban, me roban, me roban, porque no estás en un lugar que o sea, que no es tan peligroso, donde no está el peligro latente. Entonces, hay muchos hermanos en nuestra iglesia, y yo seriamente le pregunto en él, le digo, hermano, ¿por qué tanto miedo? ¿Cuántas veces han robado esta iglesia? No, no han robado ni una vez. ¿Y por qué el miedo, hermano? En mi iglesia anterior han robado como 4 veces, como 3 veces. Ya nos saludamos a la latera. Pero no, no te creo, sí, han robado varias veces en la iglesia anterior que yo estaba. Y los hermanos siguen, ¿no? Pero acá no te han robado ni una vez. Y sigues. No, qué chayave, qué chay. Y nosotros estamos ante un gobierno autoritario que nos va a restringir muchas cosas, es poner a Dios sobre esto. Y Él ya tendrá el control. Hubo una historia interesante, no sé si la has visto, la pueden buscar. No, salió en un canal americano, seguramente lo pueden encontrar en algún lado en algún lado del Medio Oriente, no sé si era Pakistán, algún lugar, o Irán, por ahí. Había una familia
o sea, eran muchas familias de cristianos donde estos radicales islámicos se dieron cuenta quiénes eran los hombres de esas familias que eran cristianos, que se habían convertido al cristianismo, y están las fotos de los videos, hermanos, están en internet. Los agarraron a ellos, a los hombres, y los pusieron de rodillas y le dijeron que denuncie su fe o los iban a matar. ¿Y qué crees que hicieron todos? Se murieron, Se hermano. murieron. Todos tenían familia. Y luego más adelante, durante el noticiero, están entrevistando a las mujeres, a la mujer. ¿Qué crees que dijeron ellas? No, Tu esposo, mira, porque justamente dijiste lo que tú, es difícil porque tener nuestra familia depende de nosotros, pero estas mujeres tenían hijos. ¿Qué crees que dijeron ellas? renunciamos. No, o sea, no, cuando la entrevistaron, o sea, tu Ah, ya no. esposo, Sí, siguieron. daban gloria a Dios, dijeron, estamos felices de que nuestros esposos, o sea, dijeron eso, ¿entiendes? Porque fueron fieles al Señor. Y esto es lo que sucede cuando tenemos una familia que está en el Señor y saben que estas situaciones se presentan, tu familia va a decir, bien, mi esposo se mantuvo firme, porque grave sería que yo vea a uno de mis familiares, o sea, comprometer sus propios valores, o sea, cristianos, con una amenaza. Yo diría, no, ¿entiendes? Yo muchas veces me pongo a pensar, wow, ¿qué hubiese hecho yo si yo Es que es difícil. Es difícil, pero ¿qué dice la Biblia? Primero está Dios. No, hay otro versículo que dice, creo que hay otro versículo que dice, no le temas al hombre que puede acabar con tu vida y no hacer más. Dice, teme a aquel hombre que puede acabar con tu vida y echar tu alma al infierno. A ese teme, le dice. O sea, ¿Qué versículo? No, te la pone más fácil. Olvidé la cita, pero dice así, ahorita te lo digo. es interesante, hermano, porque miren, es que de nosotros viene esta elección nueva que va para nuestra nueva autoridad. Tenemos que recordar que esta nueva autoridad tiene que ser una persona que de verdad luche contra. Mientras un país sea más seguro, un país puede tener mucha libertad. El otro caso ya es que incremente la, la tasa de asesinatos y el país se vuelva un desorden total, ¿no? Así como el Islam, así se creen grupos guerrilleros y entre ellos se paran matando. Y eso es, y para no caer en eso, debemos tener claro a nuestra autoridad, ¿no? La que va a hacernos respetar como país. Porque al igual que como país, también vivimos cerca de Chile, Colombia, Ecuador. Somos fronterizos. Entonces, como autoridad, yo pienso que debe hacer respetar el valor de nuestra nacionalidad. Debe saber ordenar la migración. No estoy en contra de la migración, pero me gustaría que sea con un orden. Y un orden llevado a las autoridades. Porque yo estoy de acuerdo que vengan al país muchas personas de otras, pero que vengan delincuentes a incrustarse dentro del país, estoy en contra de eso. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Porque cuando de El Salvador, ¿no es? Todos sus cabecillas Ajá. jugaron hacia las distintas regiones de Latinoamérica y ahí pues, donde ellos van y lo que más preocupa es agarran a los más necesitados, los usan a ellos por un poco de dinero y bienestar y convierten todo ese lugar en un desastre, ¿no? Eso es lo que está pasando con Sí. el Callao, ¿no? Ahorita hay tecnología de punta, hay tecnología en el mundo moderno y tú vas al Callao y ves que asesinan y asesinan y asesinan y no saben quién ha sido en nuestra actualidad. Entonces, eso va a depender de nuestra próxima autoridad al poder y nos dé la tranquilidad, la seguridad de que esto no va a seguir sucediendo, ¿no? A escala, de que va a seguir disminuyendo en vez de, porque siento que está escalando por los lugares más necesitados. Siempre más, siempre la maldad se ocupa de los que más necesitan, porque llega al Callao, llega a San Juan de Lurigancho, llega a Villa María, Villa El Salvador, y se va expandiendo, ¿no? Ya son bandas que controlan cada lugar, son distintos. Y encima entre ellos se matan.
Entre ellos se matan, entre ellos se pelean, se asesinan, ¿no? Y lo mismo está pasando a nivel global de país. En el país, por ejemplo, vemos por donde hay yacimientos de oro, donde hay yacimientos de petróleo, donde hay recursos naturales, hay asesinatos. Hace 2 días en la Costa Verde, en San Miguel, robaron lingotes de oro. ¿De dónde crees que salieron esos lingotes de oro? No tengo idea. Y ahora la policía dice al señor, presenta tu denuncia, porque robaron con arma, todo. Claro. No quiere presentar mi denuncia, porque cuando tú presentas tu denuncia vas a decir, ¿de dónde ha venido ese oro? Claro. Ladrón que roba todo. ¿De dónde ha venido ese oro? Ahora te vas a la selva, yacimiento de petróleo, de Petroperú. Y tú vas y por ahí también hay droga, petróleo. Los pobres, las personas nativas de ese lugar, luchando contra la deforestación, cuidando sus naturalezas, ganan, pan, pan, lo matan. La autoridad que dice, no hay control, les da igual, todo el Perú se está volviendo en un caos de seguridad. Y solamente por no controlar muchas veces la migración de esas personas que son cabecillas, ¿no? Porque tienen mucho dinero, saben cómo extorsionar a las personas débiles y usarlas a su favor. Y por ello, el Perú va poco a poco. Y así se han instalado. Yo siento que en todo el Perú se ha ido instalando poco a poco, cerrando ese tipo de gobierno de inseguridad. ¿Qué versículo decías? Ahorita. Es este, mira, el negro. Es justo, estamos en Mateo, el versículo 28. ¿Qué dice, hermano? Hasta el 28. 28. Y no temáis a los que matan a cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ah, ¿qué tal? No la había visto, ¿ah? No la había visto. Es un buen versículo. Es un buen versículo. Ya sé con qué bombardear a los hermanos. Y otra cosita importante que dijiste, mira, a pesar de todo esto de las votaciones que podamos hacer, una pregunta ejerce. ¿Qué hacemos como cristianos después de haber hecho todo lo posible por votar al mejor? Imagínate que incluso ya, que suba a posición el que nosotros votamos y resulta que luego se hace un dictador, ¿ya? ¿Cómo manejamos nosotros los cristianos en esta situación? Dice, pero yo he votado por eso, bueno, y ahora que tenemos a esta persona en el poder, pucha, y está pasando todo esto, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué decimos? ¿Dios nos está castigando? ¿Hicimos mal? Eso es lo importante. Y a lo que yo diría, bueno, quisiera preguntarte tu opinión, ¿qué dirías? ¿Qué hacemos en esa situación? Yo recordaría que el final por el que votemos es un hombre, ¿no? Y solamente podemos, nuestra confianza, pues, ¿no? Por ejemplo, nos dice, confía en mí, yo voy a hacer esto. Hemos evaluado, hemos visto que sus planes eran correctos y votamos por él. Pero al final, esa persona se desvía, ¿no? Ya pone límites, restringe todo. Entonces, tú como cristiano, ¿cómo afrontas? Y yo te pondría bien claro y te diría, este, eso ya yace de la voluntad de Dios. O sea, si Dios es su voluntad ya, si permite que esa persona, corazón sea, porque Dios conoce nuestro corazón, sea corrompido y se ha puesto duro y no tenga esa libertad o ese amor por los demás, entonces yo pediría a Dios, pero el día que se pase sobre la palabra, ahí sí me opondría, ¿no? En mi caso, eso sería mi situación. Claro. Bueno, yo diría que, mira, tú lo dijiste bien, estamos en una época de gracia. Pero la Biblia nos dice que las cosas van a ir peor, van a ir empeorando. Peores momentos vienen. O sea, no debería sorprendernos a ninguno de nosotros como cristianos que hemos leído la palabra y sabemos lo que viene, son peores, que aún a pesar de tratar de hacer el bien y votar por lo bien, el mal va a parecer que siempre está eh, tomando más cancha, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Me recuerda a la historia en primer lugar, a la historia de, bueno, los sucesos de Jesús cuando estuvo enfrente de Pilato.
Recuerdo que lo llevaron a Pilato y Pilato le comenzó a cuestionar, quería saber de su boca de Jesús qué es lo que pasa. Y Pilato le habla y le habla y le habla y ¿qué hace Jesús? Le dice, nada, no responde. ¿Y qué dice Pilato? Le dice, ¿a mí no me hablas? Dice la palabra. ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltar? ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, bueno, el que a ti, dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ok, pero básicamente Jesús está diciendo, tú estás en la posición que tú estás porque de arriba se te dio eso. O sea, Dios te puso ahí. Dios pone a los líderes que están aquí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces, ¿por qué son malos? Dice, no, ¿por qué hacen esto? Porque todos, hermanos y oyentes, es parte de la voluntad de Dios para un propósito del cual nosotros no sabemos. Yo te aseguro que ninguno de los apóstoles, ninguno en la existencia de Jesús, cuando estaba sucediendo todo esto, excepto nosotros como oyentes, sabemos, wow, ok, entonces Pilato, todo el destino de Pilato fue ser un gobernante para que Jesús caiga en sus manos y todo esto acontezca. Y ya nosotros, cientos de años, digo, miles de años después, estamos leyendo la historia y decimos, wow, mira, si Judas no lo hubiese entregado, si Pilato no hubiese estado ahí, la historia como la conocemos de Jesús no se hubiese dado. Entonces, y también para respaldar lo que estoy diciendo, acuérdate lo que pasó en el libro de Job. Job, ¿qué pasó con Job? Job estaba próspero y vino el diablo y le dijo, está teniendo una conversación con Dios y Dios le dice, no, ¿has visto a mi siervo Job? Dice, ¿cómo me quiere? ¿Cómo me...? ¿Y qué dice el diablo? Claro, si lo tienes ahí cuidado, le das todo. Y le dijo el diablo, déjame que yo ponga mi mano sobre él, para que le haga algo. No, y vas a ver cómo él te maldice. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, le dice, hazlo. Entonces, con la autoridad de Dios, Satanás fue y le hizo muchas veces, le quitó y a su familia, su propiedad, incluso su salud. Y Dios siempre le dijo, pero a él no lo toques, no le quites la vida. Entonces, algo similar, y eso era para probarlo a Job, y algo similar va a pasar y está pasando con este tipo de cosas. Son estos gobernantes, la opresión, la persecución de los cristianos, cada vez la maldad abundando en el mundo, es algo similar a lo que está pasando con Job. Son momentos de prueba para todos. Ningún lugar en la Biblia dice que si nosotros nos hacemos cristianos, va a ser fácil porque nada nos va a pasar. No, la Biblia al contrario dice que nosotros, así como lo persiguieron y lo odiaron a Jesús, así nos van a perseguir a nosotros. Claro, la gente del mundo, todo lo que estamos diciendo, ellos lo ven bien. Oh, genial, tenemos ahora ley contra el aborto, más derechos para nosotros. Oh, genial. LGTB. LGTB, o sea, el mundo, para el mundo va a ser todo mejor. Para el cristiano no va a ser. Entonces, ¿cómo lo vemos todo esto? ¿Cómo lo asimilamos? La voluntad del Señor. Nosotros como cristianos estamos llamados a resistir, siempre buscando, siempre haciendo bueno. ¿Cómo? Con nuestro voto, estando siempre en nuestros hogares, cuidando lo que damos a nuestros hijos, Enseñanza que damos. enseñanza, hacia resistir, resistir, resistir. Pero al final se va a hacer la voluntad de Dios. Y nunca tenemos que ver, pero ¿por qué esta? No, todo parte de su plan. Solamente confiar, como has dicho tú, en que Él en todo eso nos va a cuidar y permanecer fieles. Ese es Es mi fiel. aporte. Bien, hermano. Y había algo que no había leído de Romanos completo, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Por ejemplo, Romanos 13, 1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Hasta ahí habíamos leído, ¿no? Que nos sometamos a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Entonces, había ese punto que me estaba olvidando, y es el de que Dios establece las normas. Y esto no solo lo dice en Romanos, o sea, después de que vino Cristo, sino también nos dice en Daniel, ¿no? En Daniel dice, Él muda los tiempos y las edades. Daniel 2:21, ¿no? Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sí es. O sea, y la palabra es clara, ¿no? Nos dice, Él quita y pone las autoridades. Entonces, también tenemos una parte ahí que hacer, ¿no? Orar porque
por nuestras autoridades, ¿no? Para que Dios les dé la sabiduría, porque dice, Él da, ¿no? Da la sabiduría, entonces, para que le pueda dar sabiduría a nuestras autoridades. Eso es lo que nos queda ahora. ¿A dónde va la política mundial? ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Tú qué opinas? Claro que sí, es mundial. Va a ser implementada en todas partes, claro que nos afecta. Hay algo muy interesante que mencionaste tú cuando dijiste que todo va a ser, eh, todo lo que está pasando en este mundo está yendo para peor, ¿no? Nosotros hacemos el empuje, ¿no? Y me daba cuenta yo que l- otros países nos prefieren viéndonos pelear entre nosotros que viéndonos crecer juntos, porque en el Perú más se pelean porque tú has sido más corrupto que yo, esta empresa ha sido más corrupta que tú, internamente ya se establecieron los diezmos, o sea, tú quieres una obra, ahora ya no es diezmo, es 20%. Entonces, entre ellos están, las autoridades solo piensan en cómo nos favorecemos, cómo nos hacemos ricos, cómo tenemos más dinero, más que el uno que el otro, cómo obtenemos bien para nosotros mismos. Pero nos olvidamos que algo que Dios nos dice, vanas son todas las cosas que consigamos en la tierra. No es necesario que digas, que tú digas, entonces no consigo nada. Consíguelo, pero con el sudor de tu frente. No te sometas a esa parte donde te digan, este es el dinero fácil. Eso es mira, asumo el cargo de alcalde, ya, 3 carreteras, 20% de cada carretera, 10 millones, 20% de 10 millones, 2 millones, cada 2 millones tiene 6 millones. Y ese dinero él lo busca con esa ansia para llenar, para hacer. Pero y en ese aspecto es donde entra, ¿no? Vano esto, todo lo que están sin hacer, sin conseguir con tus propias manos, con tu propio sudor, con tu propio esfuerzo, ese dinero, vano se vuelve. Y muchos actores últimos están diciendo eso, ¿no? Tienen mucho dinero y aún no se sienten felices, llenos, conformes. Y eso es lo que sucede ahora, ¿no? Entonces, yo incito a las autoridades que van a ser ahora elegidas. Espero que uno siquiera nos vea y diga, rompamos ese 20%, ¿no? Que en vez de que se cobre ese 20%, se cobre lo justo, y se cobre lo justo y se trabaje lo justo, y se trabaje para el bien de la población. Hermano Pablo, ¿alguna opinión más para este tema, para ir cerrando hoy día? Nada, es solo eso, que sí, en resumen, que sí, nosotros los cristianos tenemos un deber de votar a nuestras autoridades, nos, no solo porque la ley nos obliga, sino porque si nosotros tenemos influencia y un decir en quién va a gobernar, tenemos esa responsabilidad. Y si alguien quiere subir a esa posición, también que sea muy cuidadoso y siempre mirando a Cristo y no a lo que el mundo quiere, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Estamos hechos para servir, sea en la posición que estamos y con esa mentalidad tenemos que ir siempre, en todo. Si voy a subir o voy a pues, perseguir esta posición, que sea para servir y no comprometerme en ningún momento con ninguna coima, ningún soborno, nada. Fieles. Así te cueste la posición, así te cueste tu vida, porque así te hacen primero, por las buenas, te dan sobornito, ¿no? Entonces hay que sacarlo a este, dice, no, no está colaborando, no está jugando pelota. Entonces, así, y si no están preparados para eso, para llevarlo a ese extremo, entonces mejor no se pongan en esas posiciones. Eso Sírvanse es de otra manera, cierto. Si te crees que no estás firme en eso, mejor ni te. mejor ni te metas, ¿no? Porque Te vas a corromper, tú te corromper vas más. a corromper y vas a corromper también a los que te seguían atrás, ¿no? Como que, sí, le ha hecho, yo creo que no lo hago. Nada aprovecha el hombre si gana todo el mundo, dice, pero pierde su alma. Nada. Ujú. Entonces, así es, hermanos. Entonces espero que te hayan entendido su respuesta. Si ustedes creen diferente
y pueden respaldarlo de manera bíblica. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Coméntenos en los comentarios y díganos qué opinan ustedes, si están de acuerdo, si están de desacuerdo. Y es eso, hermano, para yo cerrar este punto, es muy cierto que hemos venido a servir, todos hemos venido a servir. Y hay un texto en Mateo, Marcos 10, del 42 al 45. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El resumen es eso. Resumen, quieres, muchos entran por la grandeza, por la popularidad, por la fama, y no por el servirnos. Pero si la persona que quiere ser grande, dice que tiene que ser el servidor de todos, no para acapararse de las cosas. Ahora, por favor, hermanos, voten con conciencia, no voten. Ahora, muchos votan porque, oye, ¿qué me va a dar un trabajo? Así votan. Eso, yo cuando estuve en Cerro de Pasco, eh, decían, oye, hay que apoyar a tal candidato porque nos va a dar trabajo. Y cuando ese candidato ganaba, todos iban a apoyar a a pedirle, ¿no? Ya te apoyé, pídame trabajo. Eh, Yo vi eso y dije, tu caos están estos, porque y entre ellos había cristianos, no cristianos, había de todo. Y yo decía, ala, cero entendimiento, cero conocimiento, Pediste trabajo. porque yo me fui, era, este, no, no veía, o sea, yo decía, mira, yo estudié 5 años, no seas paloma para yo estar ayudándole, ir a gritar, ir a alentar a otro. Es que yo no tenía dinero. ¿Sabes lo que me decían? Decían, yo digo, pues tienes que darle a esa autoridad, dale, apóyale con polos, 2000 polos, o apóyale con gasolina. Pero, pues, ¿cómo le voy a apoyar? No tengo dinero. Y ya, entonces vaya, pues vaya, tú, acompáñale ahí, gritas, eso. ¿Ves esas caravanas ahorita en los debates afuera? ¿Ves esas caravanas de esas autoridades? Ellos buscan un espacio en el poder, no por lo que saben, no por lo que están haciendo. Y eso es lo que el corazón a veces dice, no, "Ay, si no, si esa autoridad no voy a tener trabajo. Si le apoyo, sí me va a dar trabajo". Y a veces desconfiamos y dudamos de lo que conocemos, porque el trabajo viene porque tú conoces algo, ¿no? Tienes que saber algo, ¿no? Y saber aplicarlo donde. Entonces, eso es lo que la mentalidad del peruano está ahí. A donde están apuntando es, yo apoyo a ese candidato me tiene que dar trabajo a mí y yo tengo que vivir así. No, Esa fácil. mentalidad está errónea, es algo muy superficial. Lo correcto debería de ser, yo estudio, desarrollo y la autoridad tiene que generar puestos de crecimiento. Claro. Entre ese crecimiento, tú tienes que ser uno de los que se esfuerza para llegar a ese puesto y dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, así vamos a crecer como sociedad. No vamos a crecer como sociedad, no, que yo le doy a la... Hermano, yo he estado muy cerca de la política, en serio, cuando yo tenía, era muy joven, mi papá es político. No lo voy a negar, él ama, Salió la verdad. él ama el aprismo, pero él es político, pero él siempre me decía, hijo, tú sirves. O sea, yo no he venido para hacerme. Mi papá era como le digo, él era el dueño, o sea, en Cerro de Pasco, el partido aprista, Alan llegó al poder. Cuando tienes el poder, tienes la opción de elegir puestos de alto mando. Y él nunca eligió cosa para él. Nunca eligió y nunca se sirvió, porque él decía, yo no me voy a servir de la política, yo me voy a servir de mis conocimientos. Y al final, como político, nunca se atrevió a estar en eso de, no, yo pongo puestos acá, yo pongo... Y siempre se alejó y vivía hastiado de la política verdadera, porque él creía en la verdadera política. Entonces, vivía en eso y cada vez que yo hablaba con él me decía, no te metas.
un podridero acá. Y siempre me curioseaba, porque a él le gusta la política, él ama ser político, él ama debatir de temas profundos, de temas cómo desarrollar socialmente, cómo liderar. Y cuando yo iba, y con el tiempo entendí, no, que para que te des ahorita tienes que ir con tu iPhone. Déjale un iPhone a eso. Vas y págale por eso. Es que yo era preguntón. es, Oye, ¿cómo haces? Un hermano. Ahí no voy a decir su nombre, pero tenía un carrazo de lujo. eh, Oye, ¿cómo haces? Tienes que comprarte dos iPhones. Uno para él y el otro para su esposa. Y que iba, yo, un regalito. Ajá. Y tu regalito y ya, si te acepta, ya estás, ya, es- y ya recibiste tu obra, 10% coima. Y yo me asqueaba, pero más porque yo era, para mí era duro aprobar los cursos de la universidad, duro era pagar mi universidad, duro era sobrevivir. Y para que me digan que hubiese sido fácil solamente ahorrar y pagar, y eso yo lo veo en mi escala, pues, ¿no? Y eso se ve en una población tan pequeña y eso creció y eso ha ido creciendo. En mis tiempos, como te digo, era 10%. Y último, cuando me enteré y cuando pregunté, ¿qué 10%? Ahora es 20 y eso, si te reciben, 20. Y eso lo digo, lo fácil que llega a muchos espacios se va. Pero yo les incentivo, hermanos, no cambien esa mentalidad si algunos tienen ese pensamiento. Dejen de seguir de esa manera, de apoyo y me da trabajo, apoyo y me da trabajo. Traten de apoyo para que él pueda generar mucho trabajo y mucha prosperidad para esta ciudad y en ello puedo yo llegar con mi conocimiento, aportar con mi talento al crecimiento. No porque él está ahí, no, apóyalo porque crees que él va a poder hacer eso, generar varios puestos de trabajo, generar crecimiento, nada más, no por un puesto. Claro. Ese sería mi mensaje final. Sean unas personas que elijan a conciencia y no por beneficio propio, Así es. no por beneficio propio, ¿no? Eso sería todo por hoy. Este tema que era muy importante, ya que se vienen elecciones en pocos días, 20 días. Y nada, voten con conciencia, Estemos preparados. prepárense, cambien su manera de pensar, siempre renovados pensamientos, dice. Conforme va avanzando el mundo va a ir corrompiéndose más, pero ustedes renovados. Los invitamos, hermanos, a seguirnos en este podcast, Verdades Silenciadas. Denle like, compartan, suscríbanse para que les llegue la notificación cuando publiquemos otro video y eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Hasta luego.